Gracias, ingeniero Sejudo, por las conexiones. Emanuel, bienvenido. Por ahí estuve viendo que también se conectaba otras personas, pero saludo a quien cortésmente enciende su cámara para saludarme. Así sé que no estoy solo. Hola, hola Luisa, hola Ana, Hola. hola Javier. Hola, hola. Gracias, gracias. Sí, es que sí, en esto de la virtualidad se me dice, no le estaría hablando yo a la nada. Hola, Miguel, hola Luis. Gracias, gracias. San Juana, gracias. Bueno, miren, este, este diplomado que es de ética tendría que ser muy platicado, muy conversado, porque justo, y hoy del tema que vamos a hablar con más razón, ¿no? Porque son temas que se tienen que socializar mucho, puesto que no hay reglas concretas, siempre, o sea, justo la ética se basa en la virtud de la prudencia, que significa estarse al contexto, estarse a las situaciones concretas, ¿no? Medir las circunstancias, todas estas ideas. Entonces, bueno, por eso les voy a suplicar que cuando sientan el impulso, así el impulso, ¿no? Abran su micro y digan, sí, no, no me gusta, o yo lo haría así, o yo lo haría de este modo, o yo considero, sobre todo hoy porque hoy vamos a hablar de la ética en la praxis judicial, la ética en la praxis judicial. Y aquí, ¿por qué digo que me ayuden? Porque yo voy a dar unas claves rápidamente, pero voy a partir de un imaginario. No sé si, o sea, digo, se podría fácilmente comprobarlo y corroborar ese imaginario, pero, o sea, no quiero que piensen que son alusiones directas o que tengo en la cabeza un ejemplo concreto, sino que son cosas que todo mundo hemos escuchado, ¿no? Y que tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, yo parto con esa pregunta, ¿no? ¿Es ética la judicatura en México? ¿Hay ética en nuestros jueces en México? Y una pregunta súper oportuna, ¿no? En este día. ¿Y qué significa ética? Vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, hoy podríamos, claro, el doctor Ruiz Vigo dice que la ética es esto, ¿no? Aristóteles señalaba, Tomás de Aquino, o sea, podría estar, ¿no? Mencionando aquí autoras y autores, ¿no? Pero el tema es, así me gusta Luis Alfredo, no hay ética, ¿no? No hay ética. Claro, entonces, ¿qué significa? Que a veces, o sea, insisto, hay algún esfuerzo, hay algún programa, hay alguna situación, o realmente requeriríamos de algo más bien transversal, o sea, es decir, de una constancia, de una cultura, de una actitud, de una praxis, ¿no? O sea, si no hay la pregunta, si no hay como la sensibilidad, entonces quizás sí estamos frente a un problema de, de, de ausencia, ¿no? Que pudiéramos corroborar, insisto, con ejemplos que a todos nos ha pasado. Entonces, yo, fíjense, primero tengo que hacer una confesión, una aclaración, lo que sea. Al final yo soy un funcionario judicial. Yo trabajo dentro de un organismo que administra justicia. Sí, la Escuela Judicial Electoral es, digamos, un órgano que no necesariamente está dentro del ámbito jurisdiccional, pero ya expliqué la otra vez que para la ética judicial está involucrado un sector amplio, ¿no? No es solo el juez, no es solo el proyectista, es todas las personas. Incluso yo diría, forma parte de un conjunto de cosas en donde también están involucradas sobre todo pues, las personas que coadyuvan a esa justicia, particularmente los litigantes, las litigantes, ¿no? Que ese es un tema complejo, ¿no? O sea, cómo hablar de ética judicial en el ámbito del litigio, ¿no? Pero hay que pensarlo, o sea, no porque, no, es que, o sea, justo la ética nos permite como movernos ampliamente. Es decir, no, esto le aplica solo a quien está dentro. Me parece que no. O sea, me parece que si queremos solucionar esto, el problema es integral. Y tan es así que, claro, ustedes estarán pensando ahora,
y principalmente desde la Procuración de Justicia. O sea, cuál es la excusa más utilizada o recurrida de los jueces? Es que alguien no hizo su trabajo, es que allá abajo no está bien, ¿no? Es que desde el inicio no se armó bien la carpeta, es que no estaban los elementos, es que la cadena de custodia se rompió. Es muy fácil decir alguien no hizo su trabajo, pero al final, pues, esto es un todo, ¿no? Entonces, si yo como juez llevo años viendo que no puedo hacer nada porque ya llega todo mal, pues debería de hacer otra cosa, ¿no? Por ética. Quizá la ley no me lo marca, pero por ética debería de. Y yo he sabido de jueces, porque también, o sea, aquí no vamos a hablar solo de las cosas malas, de las cosas buenas. Hay jueces, magistrados federales que han dicho, bueno, ¿a dónde voy? ¿A quién le doy clases? ¿A quién me acerco? ¿A quién le sugiero? ¿Con quién hablo? ¿No? Pero me parece que ustedes comprenderán como yo que muchas veces es el propio derecho, es la regla, es la norma la que sirve de pretexto para no mejorar las cosas. No me lo permiten, estoy impedido, no son mis facultades. O sea, eso lo hemos oído infinidad de veces, ¿no? Pero hay una contradicción ahí, porque de todos, o sea, tenemos un montón de otras normas que alguien las llama programáticas o las llama, pues, normas de buena voluntad, vamos a decirlo así, que sí dicen, bueno, pero tienes el artículo primero constitucional, ¿no? Que habla que se tiene que ver porque todas las personas estén bien, o sea, tienes una serie de artículos a lo largo de la Constitución y además todo el derecho convencional que te está insistiendo en cosas tan sencillas, por ejemplo, o sea, bastaría hablar de acceso a la justicia para empezar a implementar cuestiones éticas dentro de la praxis judicial, ¿no? O sea, es decir, si todo funcionario y funcionaria judicial están obligados a garantizar lo que llama la Corte Interamericana el acceso a la justicia pleno, el acceso a la justicia pleno, yo lo pongo así como radicalmente porque de eso se trata la ética, ¿no? O sea, exigir demás, ¿no? Decían, mientras que el derecho se trata de mínimos, la ética se trata de máximos. ¿Y hasta dónde tendríamos que ir? O sea, fíjense si no queda en discurso, el acceso a la justicia pleno es que efectivamente se garantice que todas las personas de un sistema de justicia tengan la posibilidad de manera sencilla, gratuita y asesorada de llegar a solicitar las cuestiones que el marco legal les otorga como derechos, ¿no? No sé si me explico. O sea, yo ahorita tengo un problema, tendría que tener el camino sencillo, fácil, ¿no? Sin que nadie me extorsionara, sin que tuviera que gastar grandes cantidades de dinero, ¿no? Y incluso alguien podría agregar que ahora con los tiempos que corren y con la tecnología con la que contamos, eso incluso debería de ser más fácil, ¿no? Pero no sucede así. No existe en México el acceso a la justicia plena. Ya con eso, o sea, con que un juez, el que fuera, dijera, yo me voy a agarrar de esto para efectivamente cambiar las cosas, este sería otro país. No sé si me explico. O sea, pretextos sobran para hacer bien las cosas, pero lo cierto es que vivimos en un contexto donde no se quieren hacer bien las cosas, donde donde no hay ética, efectivamente, como lo dijeron, no hay ética, porque no hay esa predisposición para alcanzar el mejor modelo posible de administración de justicia. Todo mundo, o sea, bueno, muchas cosas que podríamos decir aquí, ¿no? Pero, o sea, las cosas, las instituciones ahí están, las reglas ahí están, pero, o sea, porque podemos decir, estaría todo para que funcionaran bien las cosas. Tenemos una carrera judicial, ¿no? La gente concursa, hay capacitación, tenemos infraestructura,
O sea, si vinieran los extraterrestres y solo vieran los papeles, no, pues México es un país de avanzada en la justicia, tienen una Suprema Corte, la Suprema Corte funciona como tribunal constitucional, tienen el amparo desde hace más de 2 siglos, no sé si me explico, los derechos humanos hicieron una reforma en 2010. ¿Por qué diablos están así las cosas? Y cuando yo voy hablando, dicen, pues sí hay carrera judicial, pero hay arreglos, se venden los exámenes, no sé qué. Pues sí hay tribunales, pero pues, los jueces no trabajan como debieran, no se preocupan por las personas. Pues sí hay, pero, o sea, es un entorno de nepotismo, tal, y empezamos a sumar, ¿no? También aquí hago un alto, ¿no? Estamos en confianza, o sea, sí nos están grabando, pero normalmente estas cosas no. O sea, de eso se trata la ética, ¿no? O sea, decir, uy, este señor ya se fue con todo. Pues de eso se trata. Por eso les decía que tendríamos que hablar aquí. Es un lugar seguro. Aquí nadie va a ir a acusar a nadie. O sea, de eso se trata la academia. Por eso les decía, son cosas que hemos escuchado o incluso que hemos vivido o que le pasó al primo, al amigo de un primo, no, al primo de un amigo, ¿no? Se vale, o sea, se vale. Porque si no, no podemos avanzar. Entonces, cuando yo sugerí en el programa, hoy en la mañana vi el tema y dije, ah, qué maravilla, praxis. Y la primera cuestión es, ¿por qué no dicen práctica? O sea, ¿por qué no el doctor Narváez le puso práctica judicial? ¿Por qué le puso praxis? Bueno, esto es porque yo estoy muy enganchado, enamorado de un texto que leí sobre praxis de Adolfo Sánchez Vázquez. Don Adolfo Sánchez Vázquez, profesor emérito de la UNAM, un gran filósofo de izquierda de la UNAM, poco conocido, y que él, a mí me parece, en ese texto dice una cosa que me pareció muy interesante, ¿no? Y es que básicamente dice, en México hay muchas cosas que se dicen prácticas, ¿no? Entonces él dice, pero nos hemos engañado. O sea, México es el país que según siempre está haciendo cosas prácticas, ¿no? Que no teoriza, que no abstrae, que no le interesa profundizar, que no le interesa la academia, que todo tiene que ser práctico. Y entonces se cargaron la idea de practicidad, ¿no? O sea, hoy lo práctico dejó de ser práctico. Entonces, don Adolfo Sánchez Vázquez dice, ¿por qué no avanzamos y mejor hablamos de praxis? Y entonces él empieza a hacer una gramática muy interesante y dice, la praxis es a, aquella irrupción en la realidad en la cual transformamos la realidad, la hacemos mejor, la cambiamos, ¿no? Y la práctica, pues es como soñar que vamos a hacer cosas, pero nunca las hacemos. Y que le dio al clavo. En el derecho es así. O sea, en el derecho dicen, vamos a tratar casos prácticos. Y se ponen a hablar horas y horas de sentencias y analizarlas y le dan vuelta, tal. No hace nada. O sea, ¿qué tiene de práctico eso? ¿Qué transforman? ¿Qué cambian? Nada. Las cosas siguen igual. ¿Sí me explico? Entonces, praxis judicial significa qué diálogos vamos a cambiar en lo concreto. O sea, no me eches choros, no me eches rollos, no me digas que va a venir otra reforma como la de 2010. ¿Qué vamos a cambiar concretamente? Y y bueno, aquí vuelvo al tema de la clase pasada, ¿no? O sea, es decir, ¿tú qué vas a hacer? O sea, ¿tú qué vas a cambiar en concreto? Yo, perdón, pero no sé por qué siempre que toco ese tema me acuerdo yo estaba diciendo lo mismo o algo parecido en una clase así cuando trabajaba en la corte, en el Instituto ese de Investigaciones Jurisprudenciales y Promoción y Difusión de la Ética Judicial, y se paró una magistrada federal y me dijo, gracias, doctor, porque, o sea, yo me puse a pensar qué es lo que yo concretamente podía hacer. Y me di cuenta que estaba mal que yo me llevara la papelería de la oficina para surtir la lista de útiles de mi hijo. Y esas cosas concretas me refiero. ¿Me explico? Que porque todo mundo lo hace, porque así se hizo antes, porque de eso me refiero. Y yo no estoy, o sea, no estoy diciendo, o sea, bueno, pues hagamos eso, ¿no? Porque, insisto, hay hay controles cada vez más
complejos dentro de la administración de justicia, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el Tribunal Electoral, todos los días nos llegan correos, nos instan a mejorar en esto, nos dan acceso a una plataforma, nos comunican de esto, ¿no? Nos dicen, si tú llevas recursos, informa sobre eso, la transparencia, o sea, todo eso lo hay. Y quizá cada vez lo hay, pero vuelvo a lo mismo, no se trata de la infraestructura. Por ahí dicen que con la regla viene también el modo de violarla, ¿no? O sea, y parece que fuera así, o sea, no alcanza el derecho, por eso necesitamos la ética. O sea, no alcanza, ¿no? ¿Y qué vendrá después? Poner cámaras, no sé, lo que sea, siempre hay forma, ¿no? Sí, adelante, Ana Cristina. Bueno, además queda aquí en clase. Fíjate que hoy me pasó algo que comentas de eso, ¿no? Tengo un alumno que es un funcionario público y entonces para su reinscripción me mandó a su secretaria y yo me quedé así como, ¿por qué está mandando a su secretaria? Se supone que es una persona que está adscrita para trabajar en su dependencia, pues. Y entonces esta señora llegó así como muy influyente, me dice, oye, pues que vengo porque vengo de parte del magistrado fulanito. Y yo digo, pues sí, es un alumno aquí en la escuela, ¿no? Entonces, ahora que hablas tú de esa ética, yo creo que tiene mucho que ver con, con la percepción que se tiene a veces en las dependencias de que se pierde el sentido de la ética ahí mismo por el hecho de estar en un lugar como privilegiado y entonces creen como que tienen ciertos derechos que realmente no tienen, porque yo siempre he dicho, pues un diputado, un juez, un magistrado, pues son funcionarios públicos, ¿no? Y entonces el personal que tienen a su cargo, pues es para funciones públicas, de ahí precisamente, pero no lo vas a traer como tu secretaria particular o no le vas a encargar que vaya al súper o vaya por tu hijo, porque pues una cosa es que le dieras para el taxi o para el Uber o no sé, pero me parece que entonces en esas cosas tan cotidianas de la vida, pues está dejando de ser ético. Yo, por ejemplo, me conoces, si yo voy por un maestro, yo no voy a pedir a la escuela un vale para gasolina, porque digo, pues no, si es algo que yo puedo hacer, pero ellos trabajan en ese ambiente público y entonces creo que ahí se va perdiendo la esencia en la cotidianidad. Sí, Ana Cristina, justo eso, ¿no? O sea, mira, yo trabajé 10 años en la corte y ese era nuestro rollo, o sea, ir a hablar con la gente y tal. Entonces, al final terminaba siendo casi un temazcal, ¿no? O sea, la gente se sinceraba, lloraba, decía, tienes razón, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ejemplos como ese, pues sí, muchos. Es que yo no me había caído el 20 que... Y siempre a mí eso me generó preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué lo hacen? O sea, como dices tú, a mí se me hace de sentido común muchas cosas tan sencillas, pero a muchas personas no, o sea, quizás hasta que alguien se los viene y se los dice, ¿no? En ética se dice que hay errores salvables e insalvables, ¿no? O sea, errores salvables quiere decir que tú con un poquito de profundidad podrías haberlo descubierto y otros que sí se requiere como pues mayor reflexión, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, o sea, que es más complicado resolver y incluso en el tema concretamente de la redacción de sentencias, ¿no? Ahí puede ser más complicado. Pero hay temas que insisto, son de error salvable, ¿no? Este, mm, así como tú, ese comentario que me digo, cientos de comentarios, ¿no? El magistrado que llegaba con un auto de lujo, acelerándolo a todo, ¿no? Entonces, pues, justo pues, en una de estas sesiones, oiga, magistrado, yo entiendo que es su coche, ¿no? Y lo que sea, pero ¿usted cómo cree que se siente un justiciable que lo ve salir del edificio, del tribunal, y usted además, o sea, haciendo actos ostentosos, ¿no? ¿De qué es eso, no? Váyase el domingo, corra su coche donde quiera, acelérelo, dele trompos, lo que sea. Y acá, pues, si puede, traiga otro coche, ¿no? Y si lo va a traer porque no hay de otra, pues no lo acelere, ¿no? O sea, y eso es un principio de ética, ¿no? O sea, que, que significa, pues eso, el decoro, porque uno espera, pues, que quien va a tener que dilucidar sobre la justicia, pues tenga una serie de virtudes, ¿no?
por ahí Erika Yasmín la otra vez decía, ¿no? Los jueces tienen que ser buenos, ¿no? Porque había una discusión de Jorge Malemseña, dice, tienen que ser buenos los jueces, y él al final del artículo decía que no, pero al final la ética es de ser y parecer. Y entonces, o sea, ¿qué de malo hay? Es como es una construcción muy amplia, ¿no? Porque, claro, lo malo y lo bueno, pero hay cosas de sentido común, ¿no? Que se pueden ir dilucidando. Bueno, entonces, la praxis judicial es justo eso, yo diría, es una forma de incidir en el cotidiano, en la vida del día a día, tratando de mejorar la imagen de lo que se hace dentro de la administración de justicia para que eso favorezca o ayude a la autoridad moral, literalmente autoridad moral, así se le llama, que se pueda tener frente a los justiciables. ¿Por qué urge eso? Porque la encuesta, la gráfica que ustedes gusten y manden investigar, van a ver que la administración de justicia siempre sale muy mal evaluada. Hay poca confianza ciudadana en la administración de justicia. Y urge, bueno, pues ya saben, o sea, esto es, además es carne, como dicen, carnita para la reforma, ¿no? Pues es que nadie confía en los jueces, que los jueces son malos, ¿no? O sea, ese es el material ideal para que pues, un cierto tipo de autoritarismo proponga pues eliminar, ¿no? La justicia. Que los jueces no solo tienen esa actitud que mencionas, Ana Cristina, o sea, pues sí, de abuso, vamos a decirlo así, de prepotencia, ¿no? Dices tú, no lo vas a mandar a la tintorería, ¿no? Al asistente, al que tienes, ¿no? Porque eso me ha pasado, ¿no? O como visto al súper, o a recogerlo a los hijos a la escuela, ¿no? O sea, se entiende que está para algo, ¿no? Pero ha sido una cultura que es así, que se ha basado como en esa idea de que el cargo es un privilegio. Y cuando el cargo es lo que dice, o sea, como dicen las comunidades indígenas, es una carga. O sea, es algo que tienes que sentir, es un peso que tienes que llevar en tus hombros, ¿no? O sea, no es decir, ya de aquí soy, ¿no? Como tenemos expresiones maravillosas en México, ¿no? Pero es chupar del bote, dicen, ¿no? Ahora es cuando, ahora me desquito, ¿no? Bueno, hasta un presidente lo dijo, vivir fuera del presupuesto es vivir del error, ¿no? Entonces, se va sumando una cultura que ya creo les había comentado, el doctor López Monroy llamaba empleomanía, ¿no? Empleomanía, ¿no? O sea, que él rastrea como buen historiador del derecho desde el porfiriato, que es una cosa bien curiosa, es una especie de cultura barroca, palaciega, que se basa en la adulación, pues en considerar al que está arriba como la última palabra, o sea, es una cosa vertical, ahí él va describiendo estas cosas, pero básicamente, o sea, la empleomanía genera esta actitud que podríamos denominar prepotente, poco ética, y, 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 y yo diría con un especial énfasis con falta de conciencia social. O sea, ya sabemos lo que, o sea, México sí es un país clasista, o sea, es un país donde eh, prosopográficamente la gente que está en el poder judicial, ¿no? Es gente que, que tiene la tendencia, no digo la mayoría, pero sí un gran número, tiene la tendencia a ser clasista. O sea, pensar que está ahí por, eh, por una serie de cuestiones y que lo merece, no sé si me explico, ¿no? Y que entonces ahora la demás población pues le debe de alguna manera como un favor, cuando debiera ser al revés, ¿no? Se están volteando las cosas, ¿no? Entonces, esa actitud pues lleva justo eso, a falta de interés en los problemas sociales, a muy poca capacidad de atención hacia los justiciables y, como decíamos la otra vez, a una tremenda falta de vocación de servicio, ¿no?
Esto se trató de arreglar, fíjense, en algún momento de nuestra historia contemporánea, porque el nombre que se asignaba era funcionario, funcionario. Y se hizo una reforma para que fuera servidor público. Y si ustedes leen la exposición de motivos de esa ley, el servicio público, ahí se explica que la idea era retomar los principios, fíjense, de José María Morelos y Pavón, tú que estás allá en Morelia, Ana Cristina, sabrás de qué estoy hablando, porque Morelos desde la constitución de Apatzingán insistió mucho en este tema. Incluso hay quien dicen que ese tribunal, el de Ario de Rosales, los jueces que lo integraron eran sumamente humildes y sencillos y así, ¿no? Entonces insistía pues en esta visión de Morelos de que el servidor público, bueno, él mismo se decía siervo de la nación, ¿no? Tengo que servir, yo vengo a mejorar, a ayudar. ¿Esa es la actitud de la administración de justicia? No lo creo, ¿no? O sea, siempre es, digo, no generalizo, pero sí hay como una actitud de somos mejores, estamos aquí, qué bueno, no sé qué, nosotros vamos a salvar al mundo, nosotros tenemos la razón, no sé, me explico. Que además se acrecienta porque nosotros sí pudimos tomar un curso en España, o vino el español aquel a darnos el curso, ¿sí me explico? O sea, y ustedes no saben nada, bola de ignorantes, no, o sea, no hay en principio un tema urgente en la administración de justicia de humildad. Humildad, humildad. Y entonces no importa, no alcanza la carrera judicial, no alcanza la carrera judicial, porque además, y aquí no me dejarás mentir, Ana Cristina, eso no es exclusivo de la administración de justicia. Pero aunque le hablo así a Ana Cristina, pero porque empezamos como el diálogo, esto empieza desde las facultades y escuelas de derecho, desgraciadamente. O sea, allí es donde se genera pues todo esto, ¿no? No te hablo si no vienes de traje, ¿no? Y si no vienes vestido de un modo como yo lo estoy esperando, entonces no hay interlocución. No saben en qué país viven, ¿no? O sea, la gente tiene muchas necesidades, hay gente que tiene que viajar desde muy lejos, ¿no? Entonces empieza desde las escuelas y la Facultad de Derecho a hacerse este ambiente formal, deshumanizado, porque al final de cuentas de eso se trata, o sea, se trata de, pues, de esta formación vertical, decía yo, ¿no? En donde, pues, lo más importante es respetar las formas, lo más importante son los protocolos y las personas no existen. Entonces, cuando viene toda una reforma y dice, no, lo principal no es eso, no es la estructura, no son las reformas, no son las formas, no son los protocolos, son las personas, le ha costado mucho trabajo al abogado, a la abogada entenderlo. Y seguimos hoy hablando de humanizar, seguimos hablando hoy pues de todo eso, pero no lo hemos podido lograr, ¿no? Según la forma. A ver, no entendí esa última frase, sino a ver, no, Bueno, perdón. Es que a decía un ver, compañero que hay en la facultad que nos pedían ir formales, ¿no? Que informal se entiende que comprar todo ese tipo de cosas. Pero no, la formalidad está así que en la expresión, en el pensamiento, ¿no? Y en las actitudes. Y no precisamente de un traje, ¿no? Nada más. sí, tienes razón, o sea, y es que formalidad no necesariamente respeto, ¿no? O sea, no quiere decir que ser informales es que vas a hablar con groserías o que ser informales vas a hablar con, con pues sobre todo burlándote o atentando contra la dignidad de las personas. Al contrario, ¿no? O sea, es decir, a veces detrás de la formalidad se esconde, pues eso, eh, mucho resentimiento, ¿no? Sobre todo, ¿no? Muchos complejos. O sea, a veces, justo eso, o sea, el traje disfraza ese resentimiento social. Por eso decía yo que quizá una forma para corregir la praxis judicial sea un tipo de concientización social, que es un poco lo que dice Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no?
a veces así como un poco jugando, pero un poco en serio, decíamos ahí en el Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales de la Corte que tendríamos que hacer como un taller de concientización social, ¿no? Y una colega que se encargaba también de estos temas de ética, la maestra Figueroa Jacome, Leonor Figueroa Jacome, decía que ella había tenido una experiencia así y que bueno, pues era como acercarles a la realidad social, que a veces, o sea, viven en una burbuja, ¿no? Y yo decía de broma, le haríamos un bien a esta nación si subiéramos a todos los secretarios de estudio de cuenta a un camión y los lleváramos a Milpa Alta, ¿no? O los lleváramos a San Juan Teotihuacán, a un mercado, y que se comieran, que se bajaran a comer tacos de canasta, ¿no? Porque ni siquiera eso, exacto, de baños de pueblo, dice Javi. Sí, exacto. Entonces, eso falta, ¿no? O sea, hay una especie de desprecio, de despecho hacia la sociedad, ¿no? Que trasluce en la clase judicial, que a veces hablar de ética, pues sería hablar de eso, ¿no? De un tema de concientización, simplemente, ¿no? O sea, de sacarlos de ese círculo que incluso termina siendo sumamente vicioso y tóxico, ¿no? Porque parece que es como una especie de competencia. No, insisto, no saben en qué mundo vive, ¿no? Entonces, bueno, la praxis judicial eh, le pusimos, o sea, ética dentro de la praxis judicial, le pusimos ese título para tratar de entender que se trata de un sinfín de procesos, de un sinfín de prácticas concretas, pero o sea, la praxis lo engloba todo, y que lo que queremos hacer es transformarlo. ¿Para qué? Para que genere mayor confianza en los justiciables y esta confianza nos ayude a ganar mucho mayor autoridad moral dentro de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque, como ya se sabe, o sea, en la teoría lo que se discute es que sí se necesita, se necesita de la administración de justicia, se necesita de una praxis judicial por diversas razones, porque si no, entonces estamos a expensas de otras formas de resolución de conflictos que a veces no son tan adecuadas. Por eso se decía antaño, ¿no? No se puede tomar la justicia por propias manos, pero bueno, eventualmente estamos viendo también una especie como de desestatalización de la justicia, ¿no? La justicia se está transformando en otros modos, ¿no? Literalmente los MASC, ¿no? Los medios alternos de solución de conflictos, eso no es malo cuando pues tienen un cauce institucional o social, ¿no? Que les permite subsistir, pero lo cierto es que si no se ponen las pilas, la administración de justicia va a terminar pues aislada, ¿no? Sin que se utilice, ¿no? Entonces eso supone la profesionalización, supone la sensibilización, ¿no? Porque, o sea, piensen ustedes, si dicen, ¿para qué voy si no me van a resolver? ¿Para qué voy si se va a tardar? ¿Para qué voy si me van a pedir algo, no? ¿Para qué voy si no tengo la certeza ni siquiera de que si yo doy bien las cosas me van a resolver, ¿no? Entonces, todo eso va mermando pues eso, la necesaria conexión que debe haber entre la administración de justicia y su sociedad, la sociedad a la que le sirve, ¿no? Entonces, eh, pues un poco en el tenor de la clase pasada, yo les diría, aquí se trata de ser creativos y creativas y generar estrategias, ¿no? En su momento, por ejemplo, pues creo que lo dije en la otra clase, pero si no lo reitero, lo formulo. Necesitamos primero diagnosticar, necesitamos mapear, ¿no? O sea, necesitamos diagnosticar en dónde, o sea, en el caso, ¿no? Que ustedes estén en algún órgano o quieran, pues, ayudar o apoyar en algún proceso para que la praxis judicial mejore, se tiene que diagnosticar, ¿no? O sea, cuáles son los problemas. Y los problemas pueden ser eso, ¿no? O sea, pueden ser el principal problema, fíjense. No sé porque con la pandemia dicen que esto cambió, pero en mis tiempos el principal primer problema, ¿saben cuál era? El acoso laboral.
el acoso laboral. O sea, es decir, había una idea de que si quien trabaja en la administración de justicia tiene que sufrir. Entonces, cargas inhumanas, horarios extendidos, malos tratos, ¿no? O sea, incluso esto era como en escala, ¿no? O sea, es decir, se formaba al que estaba abajo para que maltratara al que estaba más abajo, ¿no? Y ya cuando estés aquí ya te maltratarán menos, ¿no? Entonces esa era como la idea generalizada, y entonces lo que más se denunciaba en ese momento era el acoso laboral, ¿no? O sea, es decir, un muy mal ambiente laboral, un muy mal ambiente laboral. Entonces, pues claro, si la gente se encuentra mal dentro de ese ambiente, normalmente pues va a reaccionar mal, ¿no? O sea, eso había que solucionarlo. Alguien decía, sí, pero se les paga mejor que a muchos otros que están en otros lugares, ¿no? Entonces, pero vean el mensaje, ¿no? O sea, es decir, les pago, bueno, ni siquiera además te paga tu jefe, te paga el Estado, ¿no? Entonces, por ahí, o sea, había una praxis judicial viciada porque la gente estaba resentida, pero estaba resentida pues porque se le maltrataba y se le trataba mal y porque se creía que así debía de ser, ¿no? Entonces, pues llega el justiciable, lo tratan mal. Es obvio, ¿no? O sea, hay toda una inercia ahí, ¿no? Entonces, no hay un ambiente laboral porque justo esa arrogancia, justo esa prepotencia hacía pensar que no era necesario consultar cuestiones sobre administración de recursos humanos, que no era necesario, pues eso, ¿no? O sea, que yo se lo escuché a muchos titulares de muchos órganos jurisdiccionales, ¿no? Porque esto se ha hecho así y yo lo aprendí de mi maestro, de quien me dejó aquí, yo fui secretario y así me trataron así, y yo entonces actúo del mismo modo, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no rompes esa inercia, no? Entonces, bueno, piensen todos los casos de falta de ética que se daban dentro de los órganos jurisdiccionales por este acoso laboral, ¿no? Con las mujeres, ¿no? Porque por los varones que eran titulares de esos órganos o que tenían que normalmente tienen un cargo mejor o estaban en una posición de superordenación, pues abusaban de ese cargo y entonces el acoso laboral se transformaba en acoso sexual, ¿no? El tema de las mujeres embarazadas que no se podían embarazar y que si se embarazaban, pues o las terminaban echando o les generaban un ambiente adverso. Muy pocos órganos, o sea, donde quizá llegó alguna titular mujer que tuviera la sensibilidad, se organizaron pues para permitir que también pues hubiera una interacción con los hijos. En teoría esto tendría que haber cambiado, porque supuestamente con la pandemia, supuestamente aprendimos del trabajo híbrido o del mismo teletrabajo, supuestamente, no sé, o sea, hoy estoy un poco a ciegas, porque, insisto, en mis tiempos, esa era la principal fuente de una mala praxis judicial, ¿no? Es decir, un ambiente totalmente tóxico de trabajo, ¿no? Donde como que nadie podía, o sea, los titulares no podían ser buenas personas, no podían tratar bien a su personal porque se les iban a subir a las barbas y no sé qué otras cosas entendían. Y entonces, en la mayoría de lugares tenía que haber un ambiente malo, ¿no? Malo para que supuestamente eso formara a la gente, ¿no? Y que no formaba a nadie, ¿no? Al contrario, ¿no? Entonces, hoy pues estamos hablando en casi toda, o sea, cuando hablamos de ética pública aplicada, pues normalmente casi todos los libros, bueno, les recomiendo mucho a Adela Cortina, por ejemplo, ¿no? Ustedes van a encontrar, pues que se está hablando de lo principal que tienes que vigilar, pues es que las personas tengan una calidad de vida, que las personas coman a su tiempo, que las personas se encuentren bien, que solventen sus problemas personales, ayudar a que colaboren y que hagan trabajo colaborativo para que se apoyen solidariamente entre ellas. O sea, eso es lo que se dice en todas las empresas, ¿no? Y eso hace que mejoren las empresas, ¿no? Pero pues en la administración pública no solo es difícil, sino que hay toda esta cultura, pues como he referido, perniciosa, ¿no? Entonces, de ahí se derivaban muchos problemas que terminaban repercutiendo en el trabajo, ¿no? Pues porque a ver, si hay o sea, ese exceso de trabajo, porque siempre la excusa es
el rezago judicial, ¿no? O sea, es que mira los expedientes, mira cómo estamos, no sé qué. Bueno, yo siempre digo, mira, tienes que hacer lo que puedas con lo que tienes, ¿no? Y a lo humano, a lo imposible nadie está obligado, ¿no? Entonces, pues tú, siempre hay una solución, o sea, llegas y a ver cómo se va a organizar el trabajo, cómo se organizan las cargas de trabajo, pero si las cargas de trabajo se organizan porque pasen más trabajo al que me cae gordo, ¿no? Y yo tengo contratados, que eso pasaba también en mis tiempos, no sé si ahora pasa, pero los nombramientos cruzados y todo eso, ¿no? Si yo tengo ahí a la sobrina de mi compadre y no sé, o sea, ya no le pasen trabajo, y no, entonces, todo eso, o sea, iba sumando, o sea, al final, o sea, hacía colapsar el propio sistema, no sé si me explico, ¿no? No había una organización, ¿no? Que ya existe, o sea, insisto, o sea, hay corrido tintas, sí, hay corrido tinta para escribir sobre la administración del trabajo, ¿no? Y cómo organizarlo, y cómo hacer flujos de trabajo, y cómo hacerlo más eficiente, más eficaz, ¿no? Y bueno, pues eso lleva al problema es que tenemos un tema ahí de desorganización en cómo se hace cómo se hace ese trabajo, ya saben, ¿no? O sea, estas sentencias larguísimas, bueno, pues hay que reducirlas, y entonces nadie se entiende, se vuelve un desastre porque, claro, se va acumulando toda esa información que no se sabe cómo procesar. En algún momento, bueno, mejoró incluso la tecnología para que eso no sucediera, y de todas maneras las cargas eran las mismas y las inercias eran las mismas, porque aquí hay otro tema. La praxis judicial está así porque no hay actitud para el cambio. O sea, dentro de la administración de justicia no les gusta cambiar las cosas. O sea, no, y eso también es un tema de ética. O sea, y yo ven que les decía, a veces yo digo, pues mejor quizá utilizar la psicología, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos entenderle a ese gran sector? Pues que a lo mejor, yo así se los he dicho, yo les recomiendo en este órgano jurisdiccional que se tomen una semana. No, pero ¿cómo? No, tómense una semana, diagnostiquen, mapeen los problemas, dónde se están atorando los procesos, ¿no? Y den una solución y van a avanzar. Y esa semana que parece que perdieron, en realidad van a recuperar meses de trabajo porque lo están haciendo mal. Y siempre hay la ética dice, siempre hay una forma de mejorar, siempre hay una forma de optimizar. Pero hay que saber, sí, entonces súmenle todo eso, ¿no? O sea, arrogancia o soberbia, ¿no? No, a mí nadie me va a venir a decir cómo hacer las cosas, yo sé cómo hacerlas, ¿no? Y luego, autoritarismo, ¿no? Yo voy a decirlo siempre, pues es el caldo de cultivo para un muy mal ambiente laboral y con resultados poco productivos y poco eficaces y eficientes, ¿no? Entonces, quizá el primer trabajo pues sea el de sensibilización, ¿no? Y a nosotros nos ocurrió en nuestro tiempo hacerlo a través del cine. Eso fue también una experiencia muy curiosa, porque íbamos y poníamos las películas tratando de sensibilizar a los titulares, y los titulares siempre se desdoblaban, ¿no? O sea, ay, sí, qué mal, qué malo el de la película, o qué mala es esa jefa en esa película, pero nunca se daban por alucidos, ¿no? O sea, no soy yo, ¿no? Entonces, es muy difícil, pero ese tendría que ser el camino, o sea, hacerle saber que el que tiene que cambiar es esa persona, ¿no? Ahora, insisto, si eso viene desde arriba, es muy complicado. O sea, si yo llegué ahí pisoteando a todo mundo y haciendo trampa, pues es muy difícil después que todo hacia abajo cambie, no sé si me explico, ¿no? Pero bueno, hay que hacer la lucha, no hay de otro modo, ¿no? O sea, porque al final la ética es eh, tratar de guiarse con la verdad y de beneficiar al mayor número de personas posibles que estén en nuestro entorno. O
sea, de eso se trata. Ethos, como dijimos la otra vez, significa jurídicamente prácticas, ¿no? Como igual puede ser mores, ¿no? Entonces, ethos significa eso, cómo me comporto, cómo hago, qué hago y qué hago para que esto mejore. Y ya eso es una pregunta, porque ¿qué hago para que esto mejore? Es una pregunta. Pero para hacerse esa pregunta, pues hay que tener toda una especie de retrospección y de convencimiento y decir, estoy dispuesta a pensar que hay algo que se puede mejorar. Entonces, quizá sí el primer paso es combatir la soberbia, ¿no? Podría ser. Bueno, a ver, cuéntenme, ya hablé mucho. Cuéntenme poco a poquito, si quieren, vayan abriendo su micro y digan, pues, no estoy de acuerdo, es usted un exagerado, a mí me consta, yo viví, yo trabajo aquí. A ver, váyanse, poco a poquito. Ya Ana Cristina ya habló, Luis ya habló. A ver, ¿qué me cuentas? Miguel, Luisa, Javier, Emanuel. Miguel Antonio, adelante. Gracias. Pues la verdad es que yo lo veo un poquito como en el sentido, retomando el ejemplo de la secretaria que va a inscribir al magistrado, pues lo veo desde la perspectiva de ella, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si ella se niega a realizar una labor de esa naturaleza que es fuera de la función pública, ¿no? O sea, ¿cuál sería la consecuencia? Y a lo mejor, pues, ¿qué estaría dispuesta a sacrificar, ¿no? Si se niega a realizar una actividad de esa índole. Incluso pues, hasta la plaza a lo mejor te la pide, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que sí es algo que sí es muy necesario reflexionar, sí es necesario actuar, pero hay circunstancias donde, híjole, es complicadísimo ir en contra pues, de los que están arriba en una estructura jerárquica, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista. Sí, sí, es una pregunta interesante o una reflexión interesante, porque, insisto, en estos ejercicios que hacíamos muchas veces, pero es que esto se lo deberían decir a los jefes, ¿no? Por ejemplo, había cuestiones, porque esto, ¿a dónde va a llegar, no? Cuando, cuando se empieza a mapear y a diagnosticar, pues te vas a dar cuenta, por ejemplo, que pues hay un sector que no solo es clasista, sino que es misógino, ¿no? Y que, pues, que puede incluso haber una cultura que es adversa para las mujeres y tal, tal. Entonces, lo que tú dices, ¿no? Y si no hace, y si denuncia, y si tal, pues va a terminar fuera, ¿no? Entonces nos decían, pues sí, este curso está bien, a los cursos sobre perspectiva de género, ¿quiénes van? Mujeres. Bueno, está bien, pero pues deberían estar aquí los varones, ¿no? Es lo mismo, entonces, claro, esta solución es integral, tienes razón, o sea, así como se sensibiliza a la gente, digamos, que está dentro pues, del día a día, pues se debe de buscar sensibilizar a quien está más arriba, ¿no? Y lo otro que yo decía, y hay que empezar a trabajarlo ya desde las universidades, esto es donde urge, o sea, y es donde hay que empezar porque pues ya se llega así, o sea, ya se llega así pensando que ese mundo es así, ¿no? O sea, las escuelas y facultades de derecho normalmente son muy autoritarias, poco democráticas, muy misóginas, muy clasistas, ¿no? Entonces, allí es donde tenemos también que empezar a trabajar. Estoy tentado a contar dos chistes que porque yo creo que mucho que la cultura popular es fuente rica para encontrar una crítica que a veces no se puede hacer desde la academia, ¿no? Que no la vas a encontrar en un libro, ¿no? Un chiste, porque me recordó un chiste lo que tú dijiste, Miguel. Uno era que llega el titular, ¿no? De un tribunal y dice, oigan, si a lo mejor este chiste es políticamente incorrecto, pero para mí es muy gráfico, ¿no? Si yo tengo relaciones con mi secretaria, ¿eso es trabajo o es placer? Entonces le ocurre al titular esa pregunta y entonces le llama a su secretario, ¿no? A su secretario de estudio y cuenta. Y le dice,
A ver, quiero que me respondas, ¿no? Te doy hasta el acuerdo de las 6 de la tarde para que me digas, ¿no? Entonces el secretario de estudio de cuentas sale todo así, ¿y ahora qué hago? Bueno, le voy a preguntar al que tiene abajo, ¿no? Al secretario auxiliar, ¿no? Oye, pues mira que el magistrado está preguntando esto, que si pues está con su secretaria, eso es placer o eso es trabajo, ¿no? Y dice, tienes hasta mediodía para resolver el asunto. Entonces ahí se sale corriendo el auxiliar, va a buscar al de trabajo social, ¿no? Y le pregunta, ¿no? Y le dice, tienes 2 horas para... Y el de trabajo social le dice, no, te lo digo ahorita. ¿Y tan rápido? Sí, súper rápido. Pues obvio que es placer, porque si fuera trabajo, lo tendría que hacer yo. Está todo en el chiste, ¿te fijas? Está todo ahí, ¿no? Bueno, si me animo al rato cuento el otro. ¿Quién más? ¿Quién más nos regala algún comentario? Sí, adelante, por favor, Daniel. Bueno, yo no tengo mucha experiencia en el ámbito público, pero puedo decir 2 ejemplos que hablan de ética. Por ejemplo, mi hermana trabaja en el Congreso de acá del estado de donde soy y pues entró una diputada, no voy a decir nombres obviamente, pero pues trata muy pésimo a las secretarias y a todo el personal femenino, bueno, en general a todos, pero esta persona pues tiene varias comisiones a su cargo, sobre todo las que tienen que ver con la mujer. Entonces ahí yo pienso que aparte de falta de ética, tampoco como que es todavía más reprobable que te cuelgues medallas a las que no, con las cuales no corresponden, que nada más es una pantalla. Y la otra también, que no es un ejemplo, es un ejemplo totalmente distinto, es igual como algunos artistas o cantantes que tienen canciones muy bonitas de amor para las mujeres, pero luego resulta que le pegaban a la esposa o a la novia, entonces ahí hay una contradicción de valores éticos y aparte creo que todavía pecan más porque se manejan con una bandera que no les corresponde, mejor pues quedarse callados, ¿no? Ese es solo mi punto de vista. Sí, fíjate que lo que estás mencionando es un tema que en ética se llama coherencia, ¿no? Coherencia de vida, le dicen, ¿no? Es decir, que yo lo mencionaba con lo que Luis Vigo me llamaba el ser y el parecer, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, a veces sucede y que uno diga unas cosas y se comporte de otro modo. Y ese es quizá lo peor que puede pasar porque entonces esto genera lo que llamamos doble moral, ¿no? O sea, es decir, genera un efecto performativo terrible en las demás personas porque dice, bueno, entonces, sobre todo en los más jóvenes, ¿no? O sea, es decir, yo puedo comportarme como yo quiera, pero basta que yo diga, que yo hable, que yo sugiera que soy de otro modo y ya, con eso, ¿no? Hay quien dice, teóricos que dicen que esto nos viene incluso heredado de una moral judeocristiana, ¿no? Porque dentro de la filosofía judeocristiana, pues había esta idea de, pues tú pórtate como sea, pero vienes, te arrepientes y te perdonan, ¿no? Pero yo creo que es o sea, digamos, una mala lectura de eso, porque jamás, o sea, se ha dicho que se trata de eso. En realidad se trataría de, bueno, te arrepientes y cambias, dejas atrás eso, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos que de ahí de una mala interpretación de una herencia posible de esa moral judeocristiana, tenemos una cultura que es así, ¿no? Que es doble moral, o sea, doble moral porque no refleja coherencia, ¿no? O sea, es decir, dice unas cosas, piensa otras y actúa de otra forma. Entonces, eso termina generando un ambiente en el cual, pues, no hay forma de saber bien a bien cuál es la actitud real de las personas, porque las personas están de alguna manera simulando constantemente, pues,
la forma en la que deberían de ser o en la que son, ¿no? Eso es por la última parte de lo que decías, ¿no? Es decir, que este mundo contemporáneo, pues hay muchos casos de eso, ¿no? Muchos casos en donde se exalta el discurso, pero los hechos van por otro lado, ¿no? Se dice una cosa y las personas hacen otra, ¿no? Entonces, la ética trataría de generar una unidad de vida, ¿no? O sea, decir, la ética hace un llamado a tener coherencia de vida, a tener, a que la persona de alguna forma eh, tenga una actitud clara, ¿no? Y transparente frente a los demás. Hay una discusión interesante, si les interesa, de Torcuato Acheto, que se llama la disimulación honesta. Porque dice Torcuato Acheto, bueno, tampoco todo el tiempo y en todo momento tenemos que ser transparentes. O sea, hay cosas que nos guardamos, ¿no? Y hay cosas que a veces disimulamos. Y está bien, porque, por ejemplo, cuando, a ver, ahí les va el típico ejemplo de disimulación honesta. Este es un tema de ética, pero para que vean que la ética no es tan sencilla. ¿Qué pasa cuando, no sé si hay aquí señores casados, porque este ejemplo es así, o que tengan novia? Entonces viene mi esposa y me dice, mi amor, ¿cómo me queda este vestido? Oh, te ves muy linda, ¿no? No, me veo gorda. Di la verdad. Y tú por ahí en tu mente dices, bueno, sí, un poquito como que se le sale aquí la hojita. Le tendríamos que decir, ahí disimulamos, ¿no? Y dice Torcuato Acheto, eso está bien, no está mal. No, mi amor, de verdad, se te ve muy bien. Claro, o sea, si ya de plano sí se le ve muy mal, oye, pues sí, quizá no es lo mejor, y ves otra cosa, y disimulas de nuevo, ¿no? No le dices, no es porque estás gordísima, no. Le dices, no, pues es que quizás está muy entallado, no sé, lo que sea, ¿no? Te queda mejor el otro, lo que sea, ¿no? Y ya evitas una pelea, ¿no? Pero también, o sea, ahí puede haber, ese ejemplo puede ser muy complicado y se puede extender a muchas otras cosas, pero a eso se refería Torcuato Acheto, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que nosotros estamos engañando, ¿no? O que estamos mintiendo o fingiendo, ¿no? Simplemente estamos tratando, pues, de ser corteses. Eso no se tiene que confundir con alguien que eventualmente sí engaña y miente para obtener un lucro o para obtener pues un favor de alguien, o generar el daño a alguien, no sé si me explico, ¿no? Entonces, esos son los temas de la ética, digamos, cotidiana, del día a día, ¿no? Por lo otro que dijiste, sí pasa mucho eso, o sea, es bien complicado. A ver, voy a tratar de hacer un análisis, me van a disculpar porque, pues al final esto lo diría mejor una mujer, e incluso una mujer feminista, ¿no? Hay un tema del empoderamiento femenino, ¿no? Y es que como las mujeres están ensayando a ejercer el poder, ¿no? A veces imitan a los hombres. Y entonces ejercen el poder de manera patriarcal. Entonces eso, bueno, pues incluso hubo personajes célebres de nuestra historia, ¿no? O sea, mujeres que llegaron a puestos importantes dentro del gobierno y que virilizaron su forma de ejercer el poder, ¿no? O sea, lo hacían como un hombre, ¿no? Entonces, yo lo que he leído es que, bueno, esos procesos cada vez van a ser menores porque las mujeres van a ir descubriendo poco a poco cómo deben ejercer ellas desde su propia feminidad el poder, ¿no? Y que esto no quiere decir, bueno, es que la jefa vino, pues, bien maquillada y pues, vestida como debe ser una mujer, o sea, no masculinizándose, pero de todas maneras el poder lo ejerció de manera muy viril, ¿no? O sea, también eso puede pasar, ¿no? O sea, no tiene que ver con la apariencia, tiene que ver con la actitud, ¿no? Y entonces, bueno, esto es muy complejo porque a veces se da una insana competencia, ¿no? O sea, decir, esto me lo han contado muchas mujeres, ¿no? Dicen que
la mujer que llega arriba dice, a mí me costó tanto llegar que yo haré que a las que lleguen les cueste más, ¿no? Y entonces ahí las feministas dicen que lo que hay que hacer es generar el concepto de sororidad, que es un concepto de ética, ¿no? Porque pues esto está en los chistes, ¿no? Pero, o sea, me refiero a que siempre dicen, la peor enemiga de una mujer es otra mujer, ¿no? Yo no creo, yo creo que es un cliché que incluso inventó el patriarcalismo para hacer, o sea, para poner a pelear a las mujeres. O sea, yo creo que eso es un lugar común, que no debiera ser así. O sea, pero yo oigo a muchas mujeres que dicen eso, ¿no? Es que nosotras siempre estamos compitiendo, es que nosotras somos las que nos metemos el pie, ¿no? Y quizás es algo que quizá nosotros mismos le decimos, no, no, no tiene que ser así, no tiene que ser así, ¿no? Que incluso alguien decía que eso era hasta como de una cuestión, ya habrán escuchado, ¿no? Sobre estas cuestiones que nos vienen desde hace muchos años, ¿no? Y que están como nuestra, lo que llaman la antropología cerebral, ¿no? O sea, está allí en nuestro cerebro desde siempre. ¿Cómo le llaman? Le llaman, bueno, como estos vestigios que tenemos en la corteza cerebral, no me acuerdo el nombre concreto, pero que decían, bueno, es que como las mujeres tenían que, que, que competir para buscar pues, al macho con el que iban a estar, ¿no? Entonces, por eso se heredó, ¿no? Yo, insisto, no creo que sea así y yo creo firmemente que las mujeres tienen otras maneras de ejercer el poder y que incluso pues son más sensibles a los temas de la ética y que esa podría ser una manera de solventar muchos de los problemas que tenemos, ¿no? Pero sí he escuchado, o sea, estas cuestiones. No sé incluso si aquí hay una compañera que pudiera pues también contribuir a este diálogo, ¿no? ¿Alguien? Ana Cristina, ¿no te animas? En temas escabrosos, ¿verdad? No, sobre esto que comentas que luego que ¿cómo dice? Que entre las mujeres podemos no sé qué, pero no matarnos o algo. Ajá, esas cosas que dicen. Sí, no, yo creo que depende mucho del ambiente donde uno, pues creo que haya crecido, donde trabaja. Creo que a veces son cuestiones como yo diría, culturales y locales, porque bueno, yo, por ejemplo, sí he escuchado que las mujeres ganan menos que los hombres, ¿no? Y entonces dicen, no, pues es que aunque tengan el mismo puesto o trabajan en el mismo lugar y hacen el mismo trabajo, ganan menos porque lo que se ha hecho, decía Carbonell, es que te asignan como una plaza que tiene un salario menor. Y entonces... Sí, los techos de cristal. Exacto. Los techos de cristal. Pero, por ejemplo, yo personalmente donde trabajo, pues no, prácticamente es igual, ¿no? Seas hombre o seas mujer, el trabajo que realices pues está tabulado. Lo malo que tenemos un tope salarial, ¿no? Entonces, no podemos ganar más porque hasta ahí, aunque hiciéramos más cosas por la situación económica. Pero no, yo lo veo así personalmente, creo que tiene que ver más con la cultura. Y creo que también depende mucho, pues eso que comentaba, la sororidad. Porque generalmente, bueno, en nuestra mente de trabajo las mujeres somos como, nos apoyamos mucho. Y yo me acuerdo desde niña, por ejemplo, en la primaria, que eran ya escuelas mixtas, yo creo que siempre tuvimos competencia mixta, entonces no era como que los hombres tuvieran preferencia. Entonces creo que a veces yo no me asumo tanto como feminista, precisamente por la cultura y el lugar donde he trabajado, pero me queda claro que si hay espacios donde sí se está marcada esta diferenciación. Sí, exacto. O sea, sí, pues al final, y lo hemos platicado muchas veces en otros foros, hay distintas posturas, como dices tú, dependiendo la historia de vida, ¿no? Distintos feminismos incluso, y las mujeres tienen distintos frentes, distintas luchas, dependiendo, ¿no? Donde se encuentren, y efectivamente, pues hay unas que sí la han pasado muy mal, y que no es exclusivo de las mujeres, también hay varones que la han pasado muy mal y en lugar de decir, bueno, yo voy a hacer que esto mejore, o sea, tienen como un resentimiento, un complejo y entonces se desquitan, ¿no? Se desquitan. Entonces, por eso vuelvo como un poco al tema de que la ética tendría que buscar mucho apoyo en la psicología, ¿no?
porque al final todos estos procesos pues son procesos en los que cada uno pues tiene que tratar porque al final la pregunta es ¿por qué soy así, no? O sea, ¿por qué me comporto mal con mis compañeros de trabajo? ¿Por qué me comporto mal con mis subordinados? ¿Por qué me comporto mal con los justiciables? Y pues al final ahí, digo, va a llegar a uno a conclusiones como, pues sí, a lo mejor tengo ahí un asunto que tengo que tratar, ¿no? No sé, hay casos de personas sumamente irascibles, hay casos de personas que les cuesta el trato con otras personas, ¿no? Incluso, o sea, al grado de que pueda ser hasta diagnosticado con un tema, ¿no? Y con esto no estoy satanizando nada, ¿no? O sea, al final creo que esta generación le ha pasado eso, ¿no? O sea, es decir, y aquí quiero ser muy cauteloso, pero sí muy puntual, porque yo cuando tratamos estos temas, incluso me acuerdo que un magistrado federal y luego querido amigo se acercó a mí y me dijo, doctor, yo estoy yendo a terapia, ¿no? Justo porque quiero mejorar como juzgador, ¿no? Y a mí me quedó muy marcado eso y yo después decía, pues sí, o sea, hay que ir a terapia. Y después hablé con algunos amigos y me decía, ojo, que ahorita también el tema del psicoanálisis se está sobredimensionando y hay un abuso sobre eso. Entonces yo ya cambié mi discurso y yo digo, sí hay que ir a terapia, pero no necesariamente con el psicoanalista. Hay muchos tipos de terapia. O sea, ese es el tema. El tema es que al final la ética te confronta, al final la ética es un espejo y al final en ese espejo tú te miras y dices, necesito eh, escuchar música, necesito salir a un parque, necesito mejorar la relación con mis padres, necesito mejorar la relación con mi pareja, ¿no? Necesito dejar a mi pareja, porque a lo mejor es lo que está generando esa toxicidad. O sea, que sí hay que hacer cambios, que sí hay que hacer cambios, ¿no? Y que al final no necesariamente te los va a decir el psicoanalista, ¿no? O sea, quien vaya al psicoanalista le funcione, qué bien, ¿no? Pero, y en ese caso también me recomendaron, ojo, hay que ir con psicoanalistas que sepas que se van a preocupar por ti, porque ahora con ese boom que hay, también hay muchos psicoanalistas que se aprovechan. No, tú vas a estar conmigo en terapia toda la vida, ¿no? Te vas a estar sacando dinero, ¿no? Entonces, mire, no, hay musicoterapia, vinoterapia, terapia del arte, inmersión estética, ¿no? Y puedes ir ahí a dibujar, ¿no? Ayahuasca, temazcales, hay muchas cosas, pero de hecho, o sea, al final, para mejorar los ambientes, pues tenemos que mejorar las personas que están en esos ambientes. Creo que lo que no entendimos en su momento, porque en su momento pues era el código de ética, que llenen este examen, que vayan a este curso, y eso no necesariamente funciona. Las personas tienen esa capacidad de ir a los cursos, tomarlos, pasar los exámenes y no necesariamente cambiar, ¿no? Es difícil, ¿no? Entonces, lo de la praxis judicial es complejo porque, como han visto, pues tiene muchas aristas, muchas dimensiones, y quizá la más complicada que al final termina siendo curiosamente lo más obviado, pues es la fase de la confección de las sentencias, ¿no? Digamos, la administración de justicia en sentido estricto. Pero volvemos a lo mismo, si no hay esa sensibilidad, si no hay ese tiempo pues entonces pasa lo que hemos visto, ¿no? Que a veces pues se reitera, por ejemplo, una falta de tutela hacia ciertos derechos. ¿Por qué? Pues porque el juez estaba, o la jueza estaba tan harto, con poca sensibilidad social, que al final decía, palo, se archiva, no tiene la razón, se deniega la justicia, tal, y era porque justamente no tenían esa estabilidad emocional para poder decir, pues hay una salida, se puede usar este artículo, podemos hacer esto, ¿no? Entonces, eso todo se lo quisieron dejar que a la argumentación jurídica y al test de proporcionalidad y no sé qué otras cosas, y al final
era más bien un asunto personal. O sea, tú puedes tomar todos los cursos que quieras de argumentación jurídica, pero si sigues siendo clasista, pues de todas maneras vas a tener ese sesgo cognitivo, ¿no? Y al final vas a terminar impactándolo en la sentencia de un modo. Entonces, volvemos o sea, yo creo incluso, y lo he dicho en muchos foros, que la argumentación jurídica nos ha hecho un mal tremendo, porque todo el mundo tomó esos cursos, llevamos como 30 años de esos cursos que se volvieron masivos, se volvió incluso una mafia, porque así casi para estar en la administración de justicia tenías que tomar ese curso, ¿no? Y ese curso pues normalmente te costaba o le costaba al Poder Judicial en cuestión para impartirlo. ¿Y de qué sirvió? De nada, porque la gente lo único que hizo fue maquillar, un efecto make-up, digo, ¿no? Maquillar sus prejuicios y ponerlos ahí por escrito. Y así estamos, ¿no? Y ahora estamos con lo del derecho probatorio. Va a pasar lo mismo. Van a maquillarlo todo y decir, mira qué hermosa cadena de custodia, ¿no? Aquí están todos los estándares probatorios, pero los prejuicios van a estar ahí, porque no hemos cambiado a las personas. Ese es el tema, ese es lo que a mí siempre me ha preocupado más, ¿no? Entonces, esa praxis judicial tiene que ver con las personas, más que con, o sea, ese cambio, esa transformación a la que se refería Sánchez Vázquez, ¿no? Más que con los procesos o si yo ya sabía que el sistema penal acusatorio iba a fracasar, ¿eh? Yo ya sabía. Y por ahí lo tengo escrito y a lo mejor hasta videos, ¿no? Pues porque solo cambió la estructura y la gente siguió operando el sistema como siempre lo ha operado, ¿no? Y si no, ahí está la película, lo recomiendo mucho ese documental, Historia de 2 secuestros, ¿no? Donde el propio director Hernández, que hizo el presunto culpable y abogaba por el cambio del sistema, reconoce que no sirvió de nada, ¿no? Y que incluso estamos peor ahora, porque ahora es abreviado, ¿no? O sea, ahora en FA se concreta la injusticia, ¿no? Y entonces por eso creo que sí, en el tema de la praxis judicial ética está en el núcleo de esta discusión un cambio paradigmático, pero no un cambio paradigmático en el sistema, sino un cambio paradigmático en los objetivos, en la actitud, y ese es un cambio ético, ¿no? O sea, es una revolución cultural en la que decimos, necesitamos una administración de justicia. Bueno, hay un grupo de jueces que le llaman terapéutica, por ejemplo. Me gusta, o sea, me gusta porque proponen algo diferente, ¿no? En donde las personas que administran justicia tienen que pensar que van a sanar, que van a curar. Pues me gusta porque ya es algo diferente. O sea, lo que sea, pero que sea, o sea, queremos ayudar, queremos mejorar. O sea, ese es el cambio de ética que se necesita, ¿no? A ver si viene la reforma, a ver si esto, ¿no? Yo creo que va en ese sentido, ¿no? Un cambio de ruta. Y creo que la Corte en algún momento, el Poder Judicial Federal lo quiso hacer y después lo abandonó, ¿no? O sea, creo que en algún momento lo vislumbraron, dijeron, podemos apostarle por aquí, pero después, pues, se cambió es así que lo había descubierto que muchos otros países dijeron, mira, México lo está haciendo bien. Le apostó a lo importante, ¿no? Entonces, yo les diría un poco, porque así va a ser el diplomado, otra vez, ¿no? De hecho, a ver si luego me hago mi acrónimo, ¿no? O sea, decir, diagnóstico, ¿no? Detección de problemas, soluciones prácticas, ¿no? Y verdadera transformación, ¿no? O sea, es decir, lo primero para poder cambiar los distintos temas que iremos viendo por aquí, pues es intentar un buen diagnóstico, ¿no? Y para ese diagnóstico tendremos que echar mano de virtudes como la honestidad, la verdad, la humildad, ¿no? La colaboración, ¿no? Y de ahí, pues, involucrar a todas y todos en ese cambio, ¿no?
así como lo estoy poniendo, si alguien dijera hoy, yo lo voy a poner en marcha mañana en este órgano jurisdiccional, verían que habría cambios inmediatamente, ¿no? Y tan les voy a decir que así hicimos, o sea, esto lo dije alguna vez en sala especializada, en la ponencia de la magistrada Gabriela Villafuerte, y la magistrada dijo, hagámoslo. Hicimos un curso que se llamó Derecho a Entendernos, y se empezó a involucrar, y hoy esa ponencia tiene un cariz distinto. O sea, se nota de manera inmediata. O sea, en la gente, cuando hablas con ellos, la actitud, incluso en los problemas que empezaron a resolver, los asuntos empezaron a tener otra magnitud, empezaron a generar sus propias respuestas, ¿no? Y soluciones a esos problemas que les venían aquejando, y pues tienen esa característica, ¿no? Muy bien, bueno, pues eso es lo que respecta a este bonito tema. No sé si hay preguntas, comentarios, quejas, alguna cuestión. Adelante, por favor, Javier. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo concuerdo con usted totalmente, empezar con titulares, todo ello. Incluso por aquí a un juzgado de distrito de aquí de mi ciudad llegó un titular, reacomodó las mesas y los incentivó. Tenía mucho rezago el juzgado. Cada mes que hay estadística, la mesa que más saque estadística les invita a comer. Entonces los premia. Y pues hay mesas que sí son aguerridas y entre ellos sacan y sacan y sacan trabajo. Y a lo mejor no es tanto por la comida, sino es por ya darle ese empuje al órgano. Pero también siento que hay una diferencia bastante marcada en lo que son las escuelas. Por ejemplo, la escuela judicial electoral acepta a todos. Todas las convocatorias de cursos, diplomados, especialidades, maestrías, doctorado, es abierta. Y termina con la leyenda y público en general. Pero las del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación no. Hacen las convocatorias bien cerradas para personal interno, personal de los institutos de defensoría pública, de atención a víctimas, y a los demás, a docentes, litigantes, público en general, no, nos dejan fuera, nos excluyen. O sea, sí tienen cursos abiertos, pero la mayoría son bien cerrados. Siento que también el Consejo de la Judicatura Federal debería de hacer ese cambio, abrir la educación ya. Sería todo. Sí, tienes razón, ¿eh? O sea, bueno, te digo que la Corte en algún momento o sea, lo intentó, lo visualizó, pero luego lo echó para atrás, ¿no? Y en el entonces Instituto de la Judicatura, pues, como que empezó, pero después otra vez, te insisto, ¿no? Pues, se volvió como a esa dinámica endogámica y cerrada, tal, pero yo también he tratado como de hacer hipótesis de por qué en la Escuela Judicial Electoral lo hemos hecho diferente. Yo tengo una hipótesis, y porque se lo he oído a los magistrados que formaron pues, los antecedentes de lo que hoy es el Tribunal Electoral, ¿no? Del Poder Judicial de la Federación. Ellos dicen que en el principio, como nadie sabía qué era lo electoral, salían a la calle y que incluso llevaban flyers, ¿no? Volantes, y invitaban a la gente, y entonces dieron cuenta que, bueno, venían la gente, pero no sabía, ¿no? Entonces, pues tenemos que prepararlos, ¿no? Entonces, pues muchas veces venían litigantes o venían gente de partidos políticos, y, bueno, pues vamos a enseñarles cómo se pone un JDC y así. Entonces les empezaron a enseñar, y desde entonces la jurisdicción electoral fue así, como muy, digamos, muy abierta hacia otros sectores para poder, pues, y eso como que nos distinguió, fue como un sello de la casa, y hasta la fecha, pues tenemos eso, ¿no? No te creas, Javier. Luego viene alguien que dice, no, hay que hacerlo solo hacia adentro, ¿no? Que solo aproveche para los de aquí, no sé qué, ¿no? Pero pues nosotros siempre estamos ahí diciendo, no, es que justo es lo que necesitamos. Para hacer el cambio necesitamos, al contrario,
o sea, ofrecerlo a más gente que está afuera. Y lo hemos ido logrando y se ha ido sensibilizando a la gente. Siempre hay, pues, esa como cuestión porque, pues, sí hay una, insisto, una clase política, judicial, una clase en el gremio de abogados que dice, no, ya sabes, las cosas tienen que ser formales, serias, solo para la gente de adentro, solo lo que te facultan, ¿no? Entonces, ahí es donde se entrampa, pero yo creo que, insisto, la ética tiene que ver mucho con estrategias creativas, ¿no? Con ampliar la oferta, con llegar a más gente, como, con incluir, ¿no? Con hacerlo más horizontal. Esa sería la idea. Pues esperemos que siga siendo así, ¿no? Adelante, por favor, Luisana. Muchas gracias, José Ramón. Justo lo que decía el compañero, el licenciado Javier, bueno, acá en Ecuador, bueno, yo otra vez recalco y felicito a México, al tribunal, cómo lo realiza, en este caso el tema de los cursos, que es abierto para todos. Imagínense, yo estoy acá y me interesa muchísimo la temática que ustedes están llevando en el tema electoral. Debería aprender mucho Ecuador también sobre esto. Pero no solamente pasa, yo creo, en México, porque acá en Ecuador igual. En el tema judicial es muy cerrado, tal vez existen 232 cupos, de lo que yo, por ejemplo, ya asistí a uno de los cursos, pero en realidad si tú no entras en los próximos 20 minutos de lo que le hace la convocatoria, todo se acaba, pero no es algo voluntario, no es algo que los ciudadanos aquí, por ejemplo, quieran aprender. En realidad no sé, yo lo considero aquí todavía Ecuador que está bastante bajo en niveles de conocimiento o tal vez de autoeducación propia, pero si se lanzara, como decía el compañero, o sea, lo hacen solamente para la gente que trabaja al interno en la función judicial acá. Entonces, y de hecho son los obligados a asistir a estos cursos, de no estar porque lo da tal vez, no sé, me invento, un juez, tendrían algunas repercusiones incluso laborales. Entonces, no solamente yo creo que pasa ya en México, acá también, y sí debería también Ecuador tener el modelo mexicano en el tema de capacitar a todos los sectores, de lanzar continuamente cursos, porque yo lo que veo en el Tribunal Electoral de ustedes, todo el tiempo están en constante capacitación, ya que si de ahí de verdad todos los ciudadanos mexicanos no entienden el tema electoral, yo creo que sería falta de empatía sobre el tema de conocimientos, pero tienen todo para entenderlo. Y eso solamente quería acotar, José Ramón. Sí, gracias, Luisana. Dos cositas. Una, voy a Ecuador en mayo, la segunda quincena. A la Venga, bienvenido. Todos no, estamos organizando un congreso con la Universidad Andina. Vamos con la doctora Eddy de la Guerra, es un congreso sobre cine y derecho. Y la otra cosa es que se me olvidó, bueno, ya lo es como que lo esbocé, pero te lo paso como un buen argumento, porque en su caso pudieras usarlo en Ecuador, que es que estaba yo platicando con el magistrado de La Mata, Felipe de la Mata, que es el que como que hace cabeza de este proyecto de la Escuela Judicial Electoral. Y entonces estábamos comentando de un diagnóstico que nos hizo el CIDE hace como 3 años o 4 años, ¿no? Entonces el CIDE es un centro de investigaciones muy importante y el CIDE llegó a la conclusión de que la Escuela Judicial Electoral Mexicana estaba mal, porque ninguna escuela judicial en el mundo capacita a gente fuera de lo jurisdiccional, ¿no? Y eso es a lo que llegó o sea, que nosotros teníamos que ceñirnos a eso, ¿no? Al final, por una cuestión ahí política, pues este estudio no llegó a ser una reforma, ¿no? Porque se quería reformar el reglamento interno de aquí. Y entonces, justo ahora en diciembre le decía yo al magistrado de La Mata, yo en ese momento dije, es que lo están haciendo mal el estudio, porque el estudio no debe de ser, en el mundo no hay nada igual, sino debe ser, ¿por qué no copiamos a la Escuela Judicial Electoral de México? La Escuela Judicial de México se cuece aparte, perdón, soy muy chauvinista en ese aspecto, pero, o sea, es que en ningún otro país le hemos invertido a la democracia como aquí, porque tuvimos años de no tenerla.
¿no? Y basta ver películas como la señora presidenta de la India María o el señor diputado de Cantinflas, ¿no? Si yo fuera diputado, ¿no? No teníamos, o sea, era una farsa. O sea, salía la gente a votar, pero ya se sabía quién iba a ganar. Entonces, el día que la tuvimos, no la quisimos dejar ir y hicimos una escuela, pues, para hacerlo de otro modo. Entonces, lo que yo le dije es que el estudio debió ser este es el diagnóstico, esto es lo que puede mejorar. No es decir, hay que entonces reducir la escuela judicial para que se ajuste al modelo internacional donde a la gente no le interesa la democracia, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Entonces, ese es el argumento, es decir, si Ecuador va a ser una escuela judicial electoral o va a ser una escuela electoral, una escuela de la democracia, o lo que sea, de la participación política, pues que la hagan como ustedes quieren que sea, ¿no? No midiéndose con otras cosas, porque pues al final ese es el contexto en el que surge. Y me dijo el maestro de la Mata, tienes razón. Pues el CIDE se equivocó rotundamente en eso, ¿no? Y tenemos que estar muy orgullosos de lo que tenemos y cuidarlo, ¿no? Porque es patrimonio no de nosotros, es patrimonio de los mexicanos, que eso se me faltó decir y luego se los voy a complementar mejor. Tengo por ahí un librito escrito. Luego se cree dentro de la administración de justicia que la lealtad es con el jefe o que la lealtad es con la institución o con el tribunal en cuestión. No, la lealtad es con los justiciables, con los mexicanos, con las mexicanas, con las personas que esperan la justicia. Y ese es el otro gran argumento. Ya lo decía yo, ¿no? Si nosotros hemos suscrito tratados donde nos comprometemos al acceso pleno a la justicia, pues el acceso pleno supone hacer lo que sea, incluso crear una escuela para enseñarle a la gente cómo usar la justicia. Estamos cumpliendo a cabalidad con lo que nos mandan los tratados internacionales y el derecho convencional. Es más, tenemos una defensoría pública y si hay que ir a las casas a decirle, ¿le puedo ayudar en algo? Pues si se puede, hagámoslo. Si tenemos que ir, hoy me decía un colega, César Wong, si es que hay que ir al campo, a la sierra, pues vamos, porque la gente no sabe, ¿no? Qué función tiene el tribunal, pues vamos. Y si hay que, o sea, hacer, una obra de teatro, la hacemos. Hicimos una pastorela en diciembre, ¿no? O sea, si hacemos una obra, pues la hacemos, lo que sea. Si hay que hacer un programa de radio, lo hacemos, lo que sea, una cápsula, lo que sea, pero hay que hacerlo. Luego tenemos aquí a Emanuel. Adelante, Emanuel. Ya me emocioné. Pues yo creo que ya somos varios, doctor, porque yo estoy igual, ¿no? La verdad es que mi participación la iba a enfocar en el ejemplo que había puesto la compañera Ana Cristina, pero creo que el resto de los ejemplos han sido muy ilustrativos y también dan mucha materia de qué hablar. En fin, pues vinculando un poco el tema de la sesión de hoy, que es la praxis, y entendida pues como la oposición a algo, o incluso como usted mismo nos lo señalaba, como la transformación de la realidad para mejorarla. Y creo que tratando de enunciar de manera general todos los ejemplos ya que se han mencionado a lo largo de esta sesión, creo que lo que tenemos que transformar ahora es esa normalización de la falta de ética. Creo que estemos en el aula, estemos en el Poder Judicial, estemos en cualquier otro ámbito, creo que lo que debemos transformar es esa normalización de la falta de ética que creo que todo el mundo ve, ¿no? En el caso, por ejemplo, hablábamos hace un rato, pues de quienes son estudiantes, ¿no? Creo que a veces quienes están en el aula están ya esperando a egresar precisamente para caer en esas prácticas que están viendo afuera, ¿no? Y más todavía cuando ingresas al servicio social y estás en el Poder Judicial y estás en el MP y ves, pues, los comportamientos y te tocó acompañar a la secretaria del ejemplo de la compañera Ana Cristina, pues se tocó acompañarla a revisar la inscripción, por cierto, los llevó el chofer del magistrado, en un auto del Poder Judicial y además pues con viáticos para alimentos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, pues ya es una cadenita, ¿no? De cuestiones, pues que yo creo que deberían de salvarse desde las aulas e insisto, transformar esta normalización de la falta de ética.
A ver, permítanme, es que porque aquí tengo mis apuntes. Eso pues básicamente caería en la revolución cultural que también nos mencionaba. Entonces, yo creo que, a ver, permítanme, ya me hice aquí. Sí, básicamente es eso, ¿no? O sea, procurar esta formación desde las aulas, desde las universidades, y pues evitar que sigamos cayendo en esto, pero insisto, mi punto central es eliminar, transformar esa normalización de la falta de ética en todo tipo de actividades. Sería como todo. Gracias. Sí, estoy de acuerdo. Es eso, ¿no? Porque así como hablamos de otros de banalidad del mal, pues hay que banalizar el bien, ¿no? Hay que normalizar el bien, ¿no? Porque normalmente la gente dice, es que no puedo, es el sistema, ¿no? Y si no lo hago así, el sistema me vota. Bueno, pues si somos más, pues obviamente lo que va a votar es lo que no funciona, lo que está mal, ¿no? Entonces, sí, urge cambiar eso, ¿no? Y me acordé con el ejemplo de Ana Cristina y ahorita que lo reviviste, también me comentaron algunas universidades, incluso a mí me pasó, que llegara uno a detectar que, por ejemplo, sobre todo cuando eran magistrados, que el trabajo lo hiciera el asistente, ¿no? Incluso a mí me llegó a pasar que el asistente me marcara para pedirme las pautas de cómo iba a ser el trabajo. Y cínicamente decirme, sí, yo lo voy a hacer, ¿no? Eso pasa. Pero bueno, ya lo tuvimos a nivel federal, ¿no? Lo máximo órgano, bueno. Sí, qué terrible. Pero bueno, con esto damos cierre a este curso. Les agradezco mucho de nuevo su paciencia, su conexión, sus intervenciones y sigamos así, ¿no? Que sea muy dinámica la clase. Cuídense, bonita noche. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bueno, ustedes con el profesor que corresponda mañana, pero yo mañana tengo otro business. Gracias. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, ingeniero Sejudo.